Bueno, a ver, imaginemos este escenario por un momento. Supongamos que un atleta va al gimnasio y decide hacer saltos con una sola pierna. Vale, me lo imagino. Pues utiliza únicamente la pierna derecha, saltando hasta llegar al agotamiento absoluto. Mientras tanto, su pierna izquierda está tranquilamente descansando. Claro, no ha hecho absolutamente nada. Exacto, nada de nada. Pero cuando ese atleta va a probar la fuerza explosiva de esa pierna izquierda, de repente resulta que ha perdido potencia. O sea, está fatigada. Y fíjate que eso rompe con toda la lógica intuitiva que solemos tener, ¿verdad? Totalmente. Y la gran pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Pues para responder a este misterio fisiológico, hoy iniciamos un nuevo análisis a fondo, centrado en un artículo académico que es fascinante. Desde luego que lo es. Es un trabajo verdaderamente revelador en este campo. El estudio en cuestión lleva un título en inglés bastante descriptivo. Se llama Dominant Leg Continuous Unilateral Hopping Impairs Contralateral Leg, but not Upper Body Explosive Performance. Que para quienes nos escuchan, traducido sería algo así como que el salto unilateral continuo con la pierna dominante perjudica el rendimiento explosivo de la pierna contralateral, pero no el del tren superior. Eso es. Y, bueno, se publicó el 1 de septiembre de 2026 en el Journal of Sports Science and Medicine. Los autores son Magda Sardrudian, Hiwa Rahmani y David G. Beam. Sí, un equipo de investigadores de la Memorial University of Newfoundland en Canadá. Y lo que han logrado documentar es un fenómeno fisiológico muy específico. Y la misión de nuestra exploración a fondo de hoy es precisamente descifrar este fenómeno, que, si no me equivoco, en la literatura científica se conoce como fatiga cruzada o fatiga no local. Exactamente, fatiga no local. Y es un concepto apasionante. Porque el objetivo aquí es traducir toda esta compleja fisiología neuronal a un lenguaje claro. O sea, entender por qué una extremidad que está en reposo absoluto de repente se vuelve más débil, solo porque la opuesta está trabajando. Es casi como si hubiera un interruptor maestro oculto en el cuerpo, ¿sabes? Un interruptor que decide apagar zonas que ni siquiera han empezado a sudar. Literalmente. Y, a ver, ¿qué es lo que hace que este artículo en concreto sea tan importante en la ciencia del deporte? Pues mira, principalmente que aborda una laguna metodológica enorme. Hasta hace muy poco tiempo, la inmensa mayoría de los estudios sobre esta fatiga no local utilizaban contracciones isométricas. Vale, contracciones isométricas. Sí. Para medir el cansancio ponían a los participantes a empujar con todas sus fuerzas contra un objeto inmamovible, manteniendo posturas estáticas. Claro, pero en el mundo real, y sobre todo en el deporte, el movimiento es dinámico, es explosivo. Eso es, no estamos estáticos. Nadie compite empujando una pared. Y aquí es donde este equipo ha dado un paso adelante. Han pasado a evaluar movimientos dinámicos, ¿no? Exacto. Movimientos que requieren lo que en biomecánica llamamos el ciclo de estiramiento y acortamiento del músculo. Vale, detengámonos ahí un segundo porque ese es un término técnico que merece la pena aclarar. Cuando hablamos de ciclo de estiramiento y acortamiento nos referimos básicamente a ese efecto de banda elástica que tienen los músculos al saltar. Efectivamente. O sea, cuando alguien flexiona las rodillas antes de un salto, el músculo se estira, acumulando energía, para luego contraerse de golpe, ¿verdad? Esa es la descripción perfecta. Es como estirar una goma elástica y soltarla de repente. Y claro, ese ciclo exige un nivel de control motor y una coordinación neurológica muchísimo más compleja que simplemente tensar un músculo en el sitio. Ya. El sistema nervioso tiene que calcular milimétricamente cuándo absorber el impacto. ¿Y cuándo liberar la energía? Al evaluar este tipo de movimientos elásticos, el estudio pone a prueba el cerebro y los músculos en un escenario de altísima exigencia, algo mucho más parecido a lo que ocurre en una cancha de baloncesto o en una pista de atletismo. De acuerdo. Pues sabiendo esto, veamos cómo diseñaron el experimento. Porque cuando leí el artículo la estructura me pareció brillante. Reunieron a 18 adultos sanos. Sí, personas recreativamente activas, lo cual es un buen perfil para la muestra. Y los dividieron en 3 escenarios diferentes, de fatiga unilateral, siempre usando la pierna dominante para generar ese cansancio extremo. El primer protocolo era continuo, ¿verdad? Así es. 1 minuto entero saltando sin parar sobre esa pierna dominante. Madre mía, es agotador solo de pensarlo. Totalmente. Luego estaba el segundo protocolo que era intermitente. Aquí hacían 2 tandas de 30 segundos de salto cada una. Pero, y esto es clave,
introduciendo un microdescanso de apenas 10 segundos entre medias. 10 segundos que luego veremos que son mágicos. Y finalmente, bueno, un grupo de control que simplemente se quedaba en reposo. Y la forma en la que midieron el impacto de estos saltos es crucial para entender la validez del estudio. Utilizaron un sistema tecnológico llamado ChronoChamp Bosco System. Que es una especie de plataforma inteligente, ¿no? Esencialmente, sí. Es una plataforma sensible a la presión. Lo que hace es medir con extrema precisión el tiempo de vuelo de la persona en el aire y el tiempo de contacto de su pie con el suelo. O sea que no solo mide cuánto saltas, sino cuánto tardas en despegar desde que tocas el suelo. Exactamente. Evaluaron a los participantes antes de empezar cualquier ejercicio y luego volvieron a medir su capacidad en los minutos 1, 5 y 10 posteriores al esfuerzo. Pero recordemos, lo que medían no era la pierna fatigada. No. Pedían a los participantes que realizaran 10 saltos explosivos unilaterales con la pierna no dominante, la que había estado descansando todo el tiempo. Y además, añadieron 5 flexiones con rebote para evaluar el tren superior, que eso también es súper interesante. Claro, flexiones pliométricas. Todo esto buscaba medir la potencia mecánica pura y un valor llamado índice de fuerza reactiva. Que entiendo que relaciona la altura del salto con el mínimo tiempo de contacto en el suelo. ¿Es así? Eso es. Nos dice la capacidad real de un atleta para rebotar como un resorte. Bueno, al leer toda esta estructura experimental, me viene a la mente una analogía que nos puede servir de guía a lo largo de esta inmersión. A ver, cuéntame. Pues, me pregunto si todo esto significa que el cuerpo funciona más bien como la gran batería central de un teléfono móvil. Vale, te sigo. Sí, en lugar de tener pequeñas pilas individuales e independientes dentro de cada músculo. Es decir, si agotamos la batería usando una aplicación que consume muchísima energía, como sería poner a la pierna derecha a saltar sin parar, Claro. queda simplemente menos nivel de batería global para poder abrir las demás aplicaciones del teléfono, aunque ni siquiera las hayamos usado. Pues mira, es una analogía magnífica para visualizar el problema y además es muy precisa desde el punto de vista neurológico. En la fisiología del ejercicio moderna solemos dividir el origen de la fatiga en 2 grandes categorías. Ajá. Por un lado tenemos la fatiga periférica. Estas serían las pilas individuales de tu analogía. Es todo lo que ocurre a nivel estrictamente local dentro del músculo que está trabajando. Hablamos de la acumulación de ácido láctico y todo eso, ¿no? Exacto. La acumulación de metabolitos como el lactato, alteraciones estructurales en las fibras o la falta de oxígeno local. Toda esa fatiga periférica se queda confinada única y exclusivamente en la pierna que saltó. Pero luego tenemos la fatiga central. Que vendría a ser la batería general del sistema operativo. Efectivamente, la fatiga central se refiere a una reducción en el impulso motor, lo que en neurociencia llamamos el drive neuronal. O sea, la señal eléctrica en sí. Eso es la señal eléctrica que viaja desde el sistema nervioso central, bajando por la médula espinal hacia los músculos. Y lo que exponen los investigadores es que llevar a una extremidad a un nivel de agotamiento tan intenso envía un torrente de señales de emergencia. Señales que alteran todo el sistema. Exacto. El cerebro, por así decirlo, baja el voltaje general de toda la red eléctrica para proteger el sistema, y eso acaba afectando irremediablemente a esa pierna izquierda que no ha hecho absolutamente nada. Madre mía. O sea, la batería central entra en modo ahorro de energía y la corriente que el cerebro manda a los músculos frescos simplemente disminuye. Lo ha resumido a la perfección. Vale, pues entiendo el mecanismo de protección, pero vayamos a los datos concretos, porque los resultados en ese tren inferior, en esa pierna izquierda supuestamente descansada, son muy contundentes. Muchísimo. Tras el primer protocolo, el de saltar 60 segundos seguidos, métricas que son determinantes para cualquier atleta como la altura del salto o la potencia general, cayeron en picado al cabo de tan solo 1 minuto. Y lo más llamativo no es solo la caída inmediata, sino que esta supresión de potencia se mantuvo baja incluso al volver a medir en la marca de los 5 minutos. Es un hallazgo muy serio, porque no hablamos de que el participante dijera, «Uf, me siento cansado». Hablamos de un deterioro real y medible en el tejido muscular fresco. Es una pérdida de rendimiento cruzado innegable. Los números no mienten. Pero claro, luego miramos los datos del segundo protocolo, el intermitente. Recordemos que aquí el tiempo total de trabajo bajo tensión era exactamente el mismo, 60 segundos de saltos en total. Sí, pero repartidos. Exacto, saltaron 30 segundos, se detuvieron apenas 10 segundos y luego hicieron los 30 segundos restantes. Y en este escenario, el rendimiento de la extremidad opuesta se mantuvo totalmente intacto,
no hubo caída de potencia. Cero caída. Es fascinante. Y aquí, francamente, la intuición me hace dudar. A nivel biológico me cuesta muchísimo creer que una pausa tan minúscula, 10 segunditos de respiro, sea suficiente para prevenir una caída tan dramática en la otra pierna. ¿Qué clase de magia biológica ocurre ahí para resetear el sistema? Entiendo perfectamente tu incredulidad. Suena a que 10 segundos no deberían servir absolutamente para nada. Sin embargo, es pura neurofisiología. Y yo diría que es uno de los aportes más valiosos de esta investigación. A ver, explícanos ese milagro de los 10 segundos. Pues para comprenderlo, tenemos que sumergirnos en el músculo y hablar de unos sensores diminutos que tenemos allí, conocidos como aferentes musculares de los grupos 3 y 4. Aferentes de los grupos 3 y 4, vale. Estos sensores actúan literalmente como un sistema de alarma contra incendios. Cuando el músculo se somete a una carga constante, detectan el aumento de la acidez, los metabolitos, la tensión extrema. Y en el mismo instante en que detectan esto, empiezan a disparar señales de emergencia hacia el cerebro a toda velocidad. O sea, envían una señal de alerta roja de «estamos al borde del colapso, hay que detener la máquina». Exactamente. Crean un bucle de retroalimentación inhibitoria. Si el esfuerzo es continuo y no hay pausa, esas sirenas de alarma se acumulan rápidamente, llegan a la corteza motora y deprimen severamente la activación voluntaria. Ya, el cerebro se asusta. Claro. Y la genialidad del cuerpo humano es que lo hace de forma interhemisférica. El cerebro dice, atención, peligro crítico en el lado derecho. Por precaución, vamos a inhibir la salida motora de todo el tren inferior para evitar daños. Afectando de rebote a la pierna izquierda, claro. Eso es. Pero, y aquí está la clave, cuando introduces esos minúsculos 10 segundos de descanso absoluto, pasa algo increíble. Rompes el bucle. Cortas la sirena de alarma, ¿no? Lo silencias el tiempo suficiente. Esos 10 segundos permiten una pequeñísima ventana de aclaramiento de metabolitos, pero sobre todo dan un respiro neurológico a la frecuencia de disparo de esas señales de alarma. Ah, claro. El cerebro deja de recibir tanto spam de pánico. Exacto. Al cortar esa retroalimentación aferente que bombardea el cerebro, preservas el impulso motor central. La excitación en la corteza motora no se deprime tanto. Es increíble que una pausa tan mínima pueda restaurar la capacidad del sistema nervioso sin activar el modo de emergencia global. Pues así es. La estructura temporal del ejercicio lo es todo. Vale, esto es fascinante. El cerebro inhibe activamente la pierna sana como mecanismo de supervivencia. Pero ahora surge una duda muy lógica que los investigadores también exploraron. Cuéntame. Si esa batería central se ha drenado y el sistema nervioso ha dado una orden genérica de debilidad por pura precaución, esta orden afecta a absolutamente todo el cuerpo por igual. Esa es la gran pregunta. Porque si las piernas están neurológicamente capadas, ¿qué pasa con los brazos? ¿También se quedan sin batería? Y esa pregunta nos lleva a la siguiente fase experimental del estudio, que es la evaluación del tren superior. Para esto utilizaron las pruebas de flexiones pliométricas que comentaste antes. Las flexiones con rebote explosivo, sí. Y aquí hay un detalle de rigor metodológico muy importante. Diseñaron el protocolo utilizando flexiones estándar para los hombres y flexiones modificadas apoyando las rodillas para las mujeres. Que no es una decisión arbitraria, supongo. Para nada. Se basó en estudios previos para equiparar la fuerza relativa en proporción a la masa corporal de cada individuo. Querían garantizar que todos pudieran ejecutar las repeticiones de forma verdaderamente balística, manteniendo el tiempo de contacto mínimo. Un detalle fundamental para no alterar los datos. Si alguien no tiene fuerza base para hacerla explosiva, ¿la prueba no sirve? Exacto. Pero vamos a los resultados, porque aquí los datos rompen por completo con lo esperado. A pesar de que la fatiga extrema de una pierna logró disminuir dramáticamente a la otra, no mermó en absoluto el rendimiento explosivo de los brazos. Así es, ni un poco. La potencia real generada por el tren superior se mantuvo totalmente estable. O sea, los brazos seguían siendo igual de rápidos y potentes. Desde el punto de vista mecánico y fisiológico, el tren superior no perdió ni un solo vatio de capacidad. El interruptor general no apagó esa zona. Es alucinante. Pero espera, porque hay un giro muy peculiar en los datos que cambia un poco la narrativa. A ver. Aunque la potencia física no disminuyó, los investigadores evaluaron la percepción psicológica del esfuerzo, lo que llamamos la escala RPE, o tasa de esfuerzo percibido. Ah, ya veo por dónde vas.
y descubrieron que la percepción de fatiga al hacer esas flexiones sí fue significativamente más alta, especialmente en el minuto 1 y 5 después del esfuerzo con las piernas. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si el cerebro le estuviera bombardeando con correos de spam neurológicos diciendo, oye, estamos agotados, empujar el suelo ahora mismo pesa muchísimo. Exactamente esa es la sensación. Pero a nivel físico real, la musculatura del pecho y los brazos conservaba el 100% de su capacidad, empujaban con la misma fuerza de siempre. Eso demostraban los sensores, sí. Esto plantea un enigma enorme. ¿Por qué el cerebro penaliza físicamente a la pierna izquierda, pero perdona a los brazos dejándoles su fuerza intacta, aunque trate de engañar a la persona haciéndole sentir que pesan 1 tonelada? Esa es, sin duda, una de las reflexiones más profundas de este análisis. La explicación a este doble rasero reside en los conceptos de acoplamiento de músculos homólogos frente a músculos heterólogos. Vale, vamos a desglosar eso. Un músculo homólogo sería la relación entre la pierna izquierda y la pierna derecha. Son extremidades anatómicamente simétricas, realizan funciones idénticas. Y comparten redes neuronales, ¿no? Exacto, comparten niveles espinales muy cercanos. Para que podamos caminar de forma coordinada, el sistema nervioso ha desarrollado conexiones inhibitorias cruzadas potentísimas entre ambas piernas. Ya, tiene sentido. Por el contrario, un músculo heterólogo, como la relación entre una pierna y un brazo, pertenece a mundos distintos. Están separados anatómicamente por mucha más distancia en la médula espinal. Y sus circuitos operan de manera más independiente. O sea, siguiendo con nuestra analogía, las 2 piernas están enchufadas a la misma regleta en la pared, pero los brazos están en un circuito completamente distinto, quizá en la planta superior de la casa. Una ilustración perfecta, de verdad. Al estar en circuitos distintos, se requiere un nivel de fatiga central infinitamente más alto, un colapso sistémico casi total, para que la fatiga cruce esos puentes y afecte a los brazos. O sea, el acoplamiento neuronal entre brazos y piernas es mucho más débil. Por esa razón, el cerebro siente la cascada metabólica de las piernas, sabe que hay fatiga general y por eso eleva la sensación de pesadez y manda esos correos de spam a los brazos. Claro, trata de disuadir a la persona de seguir moviéndose. Exacto. Pero a nivel de inhibición motora real no llega a apagar el tren superior. La batería de las piernas está en rojo, pero el circuito de los brazos sigue permitiendo que la electricidad fluya si decides ignorar esa pesadez. Madre mía, esto cambia radicalmente nuestra concepción de lo que es estar cansado. Ahora que hemos desglosado esta red de mecanismos, creo que es el momento ideal para bajar este conocimiento científico a la Tierra y ver sus implicaciones prácticas. Me parece estupendo. Empezando por algo fundamental. ¿Cuánto dura este secuestro neurológico? Porque afortunadamente no es permanente, ¿verdad? Desde luego que no, para nada. El estudio subraya el carácter transitorio de esta fatiga no local. Las caídas en el rendimiento de la pierna fresca se resuelven espontáneamente en cuestión de minutos. Claro, porque si analizamos la biología tiene una lógica aplastante. No hay ningún daño estructural en ese tejido de la pierna izquierda, no hay roturas fibrilares ni nada de eso. Exacto. Ni se ha vaciado el glucógeno de esa zona. Todo el bloqueo reside únicamente en la excitabilidad de la corteza cerebral. En cuanto esos receptores de alarma dejan de emitir señales y la química se estabiliza, el voltaje se normaliza. Y la activación voluntaria se recupera a una velocidad sorprendente. Así es. Pues si trasladamos esto a la vida real, imaginemos a alguien diseñando una rutina de entrenamiento. Si tiene programado realizar un ejercicio pliométrico muy exigente, saltos a un solo pie buscando la máxima altura y justo después planea hacer saltos de caja con ambas piernas. Mala idea si no hay descanso. Exacto. Lo que este estudio nos grita es que el orden temporal y las pausas lo son absolutamente todo, ¿no? Si no introduces descansos estratégicos, tu segunda pierna va a arrancar operando con el freno de mano puesto por tu propio cerebro. Estoy totalmente convencida de que para cualquier profesional de las ciencias del deporte o cualquiera que planifique rutinas, este concepto debe ser innegociable. Totalmente. La estructura temporal del estímulo y la ubicación de los descansos es crítica. El simple acto de integrar intervalos de recuperación cortos, incluso pausas microscópicas de 10 segundos, como hemos visto, mitiga de raíz todos estos efectos. O sea,
El microdescanso no es un lujo, es una necesidad fisiológica. Exacto. Saltarse esos descansos significa obligar al cuerpo a entrenar bajo un estado de inhibición artificial, y a la larga eso merma la calidad del rendimiento técnico y la producción de fuerza. Es que es equivalente a intentar aprender a tocar el piano mientras alguien te esconde las partituras y te baja el volumen. Por muy fuerte que presiones las teclas, el sonido no va a salir con nitidez. Muy buena forma de verlo, la verdad. Bueno, si recopilamos los hallazgos principales que hemos extraído de este análisis, llegamos a unas conclusiones muy reveladoras. En primer lugar, aprendemos que la fatiga no local es extremadamente específica al tipo de tarea. Sí, los movimientos explosivos son muy vulnerables a ella. En segundo lugar, queda demostrado que está orquestada casi en su totalidad por el sistema nervioso central, y no por un fallo real en las células musculares de la extremidad opuesta. Eso es fundamental recordarlo. Y por último, es un fenómeno altísimamente sensible a la gestión del tiempo. Una brevísima pausa táctica puede ser la diferencia entre un rendimiento mediocre y uno óptimo. Lo has resumido a la perfección. Y bueno, aunque hemos procurado explorar los mecanismos y aplicaciones, yo considero esencial recomendar la lectura directa del documento original. Sí, por supuesto. Quienes deseen sumergirse en la complejidad de los datos y entender a fondo las vías involucradas, deben buscar sin duda el artículo de Sardrudian, Rahmani y Bem en el Journal of Sports Science and Medicine. La metodología con el sistema ChronoJump es un auténtico ejemplo de excelencia científica. Pues para concluir esta inmersión profunda de hoy, hay una idea subyacente que resuena con mucha fuerza tras desgranar esta investigación. Un concepto que resulta fascinante dejar sobre la mesa para la reflexión. A ver, dime. Hemos comprobado que nuestra fatiga, esa sensación abrumadora que nos suplica detenernos, está dictada en una proporción enorme por circuitos neuronales diseñados para sobreproteger el organismo. Así es. Circuitos que deciden limitarnos por pura simetría anatómica, desconectando áreas del cuerpo que en realidad están en perfectas condiciones y lo hacen mucho antes de que nuestras fibras musculares fallen biológicamente. Es un mecanismo preventivo muy conservador. Claro. Y sabiendo esto, uno no puede evitar preguntarse, de todas las innumerables veces que hemos sentido haber llegado al límite absoluto de nuestras fuerzas, ya sea corriendo o en el día a día, ¿qué porcentaje de esa barrera es verdaderamente física? ¿Y qué porcentaje no es más que una brillante ilusión neurológica diseñada por la evolución para mantenernos a salvo? Ostras, pues es una reflexión que altera profundamente nuestra comprensión sobre dónde residen verdaderamente los límites de la capacidad humana. Desde luego que sí. Y bueno, a quienes nos escuchan, os recordamos que si disfrutáis explorando los mecanismos ocultos de la ciencia y la fisiología humana, no olvidéis seguir el canal y activar las notificaciones. Así nos aseguramos de que siempre estéis al tanto de nuestros futuros análisis a fondo. Exacto. Nos despedimos por hoy. Ha sido un auténtico placer investigar este tema y nos vemos en la próxima inmersión profunda.